Bienvenidos a Más Salud en tus Manos. Mi nombre es Paola López y hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con las mujeres, porque efectivamente estamos en el mes de las mujeres, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. No es una fecha de celebración, es una fecha de conmemoración, pero sobre todo una fecha para reivindicar y reconocer los derechos de todas las mujeres, de los hombres y por supuesto hablar más de equidad. Por eso este tema, si bien es cierto, habla de cifras relacionadas con las mujeres, interesa a toda la sociedad. Los feminicidios en Colombia, las cifras son realmente preocupantes. Solo en lo corrido que va de este año se han reportado 614 casos, a pesar de que en el año 2015, desde ese momento, existe una ley que tipifica el feminicidio. Los casos siguen aumentando. ¿Por qué razón? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué dicen las autoridades? ¿Qué podemos hacer las otras mujeres? ¿Cuál es realmente la responsabilidad de los hombres? Bienvenidos a Más Salud en tus Manos. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en 2022 se registraron 47.771 casos de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Esta cifra tuvo un aumento de 7.713 casos en comparación al 2021. Asimismo, en lo que va del 2023, ya se han registrado 3.483 casos de violencia intrafamiliar. ONU Mujeres Colombia establece que el feminicidio y la violencia feminicida son asuntos que atraviesan la organización social, pero que han sido naturalizados y legitimados históricamente, generando la desprotección de mujeres y niñas ante la violencia. En Colombia existe la Ley 1761 de 2015, que tipifica el feminicidio como un delito autónomo, gracias al cual se ha podido visibilizar la violencia contra la mujer, además del aumento significativo de estos casos. La violencia contra la mujer constituye un problema de salud pública y una clara violación de los derechos humanos de las mujeres. Esta situación puede afectar negativamente la salud física, mental, sexual y reproductiva de las mujeres. Y para conocer realmente cómo estamos en Colombia, qué se puede hacer para mejorar esta situación, tenemos nuestra invitada, ella por supuesto y como siempre es nuestra experta que nos va a responder todas las dudas alrededor del feminicidio, de estas cifras aterradoras en nuestro país. Irene Salas Menotti, ella es directora de la especialización en psicología forense de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, y con ella y el saludo especial, pues nosotros nos sentimos asustados siempre que salen estas cifras, se publican y se vuelve casi que paisaje, directora, porque decimos, ok, una más, y lo que vemos en los letreros y en las marchas es ni una más. Ese es el mensaje. ¿Somos nosotras las mujeres las responsables de generar esos lazos sólidos y cadenas de protección, o es realmente toda la sociedad? Paola, un saludo muy especial y muchas gracias por la invitación para estar en este programa tan importante. Mira, en realidad el eslogan que nosotros estamos usando ahorita no es ni una más, porque eso sencillamente nos mete en un tema de vamos sumando cifras. Queremos hablar más bien de ni una menos, ni una mujer menos en su familia, ni una mujer menos en la sociedad. Entonces es importante que nosotros como sociedad entendamos que la muerte de una mujer tiene un impacto gigantesco, no solamente para su familia inmediata, sino para la sociedad como un todo. Cuando una mujer es asesinada por alguien cercano, además, los efectos psicológicos que eso tiene en sus hijos, en sus padres, en sus hermanos, son muy grandes, pero también en la fuerza laboral y en la sociedad como un todo, como decía con anterioridad. Entonces es muy importante que no veamos los feminicidios nada más como estas notas mediáticas cuando ocurre un feminicidio muy severo o muy cruel, sino entender que todos los días las mujeres somos víctimas de diferentes violencias, de microagresiones, y que esto es lo que ha normalizado la violencia hacia la mujer, que termina en últimas
en el feminicidio. Claro, y esa creo que es la clave de lo que vivimos en una sociedad efectivamente cambiante, efectivamente más hacia la equidad, con miras efectivamente a que los hombres, las mujeres y todos entendamos cuáles son los roles, que si bien es cierto, no somos iguales, no vamos a llegar nunca a ser iguales, pero sí hay que respetar esa equidad que se debe mantener en la sociedad. Pero cuando entonces hablamos de medidas de protección que debe brindar la sociedad, mencionamos la ley de 2015, ¿cierto? Tipifica el feminicidio. ¿Ayuda o no ayuda? ¿Por qué seguimos viendo estas cifras? ¿Por qué se siguen presentando feminicidios? Paola, yo creo que la ley tiene un efecto importantísimo y es que visibiliza el fenómeno. Obviamente antes del 2015 no teníamos cifras exactas de feminicidios como tal, pues porque no lo reconocíamos como tal y veíamos eran las cifras de asesinatos de mujeres. A partir de 2015 y cuando se empieza a hablar de feminicidio, empezamos a visualizar el fenómeno y nos damos cuenta que es un fenómeno pervasivo que está presente y que a pesar de los diferentes iniciativas que tienen los diferentes órganos estatales, no logramos bajar los índices de una manera importante. ¿Esto qué quiere decir? Que la violencia basada en género está presente, es pervasiva y que tenemos que empezar a pensar en otros tipos de estrategias de prevención. Las mujeres todas, estoy segura, sabemos cuáles son las rutas de atención. Hemos escuchado hablar de la línea púrpura. Sabemos que podemos ir a las comisarías de familia a denunciar violencia de pareja, violencia intrafamiliar. Sabemos que también lo podemos hacer en los hospitales. Sabemos que en la fiscalía hay delitos de violencia intrafamiliar, de inasistencia alimentaria. Sin embargo, nos encontramos con que una vez nosotros denunciamos, también hay algunas barreras para que estas denuncias sean efectivas. De los 600 feminicidios, más de 600 feminicidios que se presentaron el año pasado, apenas 180 fueron tipificados como tal. Y obviamente todavía no sabemos de esos 180 cuántos vayan a terminar en una condena para el presunto agresor. Pero esto también implica que las mujeres ya sabemos qué es lo que pasa, las mujeres sabemos qué es lo que debemos hacer. Tenemos que también darle la responsabilidad a los hombres en la prevención, no únicamente cuando ya han sido identificados como agresores, sino antes de que se conviertan en agresores. ¿Cuál es el papel de los hombres en esta lucha por eliminar el feminicidio y todas las violencias basadas en género? Hay que pensar que las víctimas del feminicidio son madres, hermanas, compañeras de trabajo de muchos hombres y que ellos también tienen que entender que este es un problema que los toca a ellos. Tú mencionabas ahorita el tema de los roles de género. Ahí es donde nosotros vemos unos cambios importantes desde hace más o menos unos 100 años en relación a lo que las mujeres pueden y se espera que hagan. Y las mujeres hemos cambiado mucho nuestros roles, en términos de que hemos salido de la casa, hemos entrado a la fuerza laboral, hemos adquirido muchos derechos, pero ese cambio no se ha dado con la misma magnitud en los hombres. Claro. Los hombres no han asumido con esa misma magnitud los roles, por ejemplo, de cuidado en la casa, del cuidado de los niños, y eso sin hablar pues de las expectativas, digamos, de comportamiento de hombres y mujeres, ¿no? Y respecto a esas pautas, a esos parámetros que efectivamente han ido cambiando, han ido evolucionando, es que cerramos el círculo y otra vez toca hablar de machismo y otra vez hay que ubicarnos en efectivamente cuáles son las capacidades de los hombres y cuáles son las capacidades de las mujeres, cuáles son los talentos, los desarrollos que puede tener una mujer dentro de una sociedad muy similares a los que puede tener un hombre, pero sobre todo empezar a entender qué significa la prevención y qué significa la violencia. ¿Por qué cuando me está celando mi novio y me está haciendo una cena, yo debo estar tranquila o por qué me debo preocupar? ¿Por qué cuando mi esposo es que es así, es que es un poquito molesto, es que toda la familia de él lo enseñó así, a ser bravo? Me debo preocupar, debo estar alerta, debo conocer esas circunstancias. ¿Cuándo se puede salir de control? Cuando estamos hablando de violencia. Después de la pausa que tenemos a continuación, hablaremos de eso.
La OMS plantea que 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física y o sexual, y en la mayor parte de las veces el agresor resulta ser la pareja. Sin embargo, la violencia contra las mujeres incluye un rango mucho más amplio. A continuación, les contamos sobre los diferentes tipos de violencia contra la mujer. Violencia económica, cuando se logra la dependencia financiera de otra persona, manteniendo así el control total de sus recursos económicos, impidiéndole acceso a ellos o prohibiéndole trabajar. Violencia psicológica. Se provoca miedo a través de la intimidación, se amenaza con causar daño físico a la pareja, hijos o familia, así como alejar la persona de amistades, familia, escuela o trabajo. Violencia emocional. Disminuir la autoestima de una persona a través de críticas constantes, infravalorar sus capacidades, insultarla o someterla a un tipo de abuso verbal. Violencia física. Generalmente se producen golpes, patadas, quemaduras, empujones y todo tipo de agresiones que generen daño físico a la pareja. Violencia sexual. Se obliga a una persona a participar en un acto sexual sin su consentimiento. Recuerde que si usted o alguna mujer cercana es víctima de violencia, puede acudir a la línea telefónica 155 de la Consejería Presidencial para la Equidad, en donde recibirá orientación y respaldo para manejar su caso. Hoy estamos hablando de los feminicidios en Más Salud en tus Manos. Nos acompaña la doctora Irene Salas Menotti. Ella es directora de la especialización en psicología forense de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Doctora, seguimos hablando de las violencias. Claro, el feminicidio tristemente es una cifra que tiene que ver ya con la muerte de las mujeres, pero esto tiene un preámbulo, un trágico preámbulo, traumático preámbulo para los familiares, por ejemplo, de esta mujer. Pero antes de llegar ahí, tenemos que empezar a identificar como sociedad cuáles son esas violencias, porque seguramente hace muchos años las mujeres creían que si el hombre les dejaba el ojo morado, efectivamente había violencia intrafamiliar, pero hoy sabemos que hay otro tipo de situaciones que efectivamente indican violencia, violencia psicológica, violencia económica, violencia sexual. ¿Cómo estamos nosotros hoy en día en esa identificación de este tipo de violencias? ¿Resulta fácil para una mujer enamorada reconocer que está siendo violentada? Paola, un tema importante ahí es que el feminicidio es la culminación de un ciclo de violencia. Muy rara vez tenemos un feminicidio donde antes no se presentaba algún tipo de violencia como los que ustedes mencionaban anteriormente. El ciclo de violencia es un ciclo de violencia que va escalando. Puede empezar con un comentario desagradable que busca humillar o hacer sentir un poquito mal a la pareja. Después puede escalar a un empujón, después escalamos a un golpe físico y así sucesivamente. Entonces es importante poder identificar cuáles son esas señales de alarma y cuando ya hemos entrado en este ciclo de violencia. Pero esta identificación no la debe hacer únicamente la mujer que es víctima, porque como tú bien dices, cuando uno está enamorado puede no identificar esos signos tan claramente. Para eso también necesitamos que nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo incluso, cuando vean algo, digan algo, ¿sí? Y hagan el comentario de, oye, yo me estoy dando cuenta de esto, ¿qué está pasando? Ahora, quiero tocar un poco el tema que tú mencionas del enamoramiento. Nosotros hemos elevado el amor romántico al punto más alto. Sí, ese amor intenso, ese amor que nos sobrecoge, pero ese amor romántico también puede ser un amor tóxico. Cuando una persona nos dice, yo sin ti no puedo vivir, lo hemos visto como algo muy romántico, vuelvo y utilizo la palabra, como algo que quisiéramos que nos diga alguien, pero si nosotros lo pensamos un poco más a fondo, que una persona nos diga que no puede vivir sin nosotros implica unos temas de dependencia, de posesión,
muy importantes. ¿Qué pasa si yo decido entonces que esta relación no funciona para mí? Entonces la persona que me dijo que no podía vivir sin mí puede tomar la decisión de lastimarme o de asesinarme porque no es capaz de vivir sin mí. Tenemos que entender que el amor romántico, ese que hace que hombres y mujeres sintamos celos, que en cierta medida son por supuesto normales, se ha vuelto un tema de posesión y de control. Tú eres mía, Claro. tú no puedes ser de nadie más. Y eso es supremamente tóxico. El problema es que nosotros lo hemos resignificado en algo romántico, en algo que nos gustaría que nos dijeran, en algo que quisiéramos que nuestra pareja sintiera por nosotros. El tema, sin duda, doctora, es absolutamente amplio. Tenemos una nueva pausa. Al regreso casi que vamos a llegar a las conclusiones y cómo efectivamente podemos prevenir, hombres y mujeres, estas cifras de feminicidio y que lo más preocupante, dejen de ir en aumento. Seguimos en Más Salud en tus Manos. Hoy estamos hablando de feminicidio, de violencias contra la mujer. Violencia, sí, ejemplar, no solo se trata del aspecto físico, también hablamos de violencia psicológica, violencia económica, por ejemplo. Nos sigue acompañando Irene Salas Menotti, ella es directora de la especialización en psicología forense de la Fundación Universitaria Conrad Lorenz, hablando de este tipo de violencia económica. Y es que llegamos a hablar de violencia económica, número uno, porque tradicionalmente las mujeres no salían a trabajar. Ahora hablamos de que efectivamente las mujeres salen a trabajar, pero hay una diferencia salarial totalmente absurda, podríamos pensar, en donde una mujer gana casi el 11% menos que un hombre desempeñando el mismo cargo. Eso cuando hablamos de una cifra muy bajita, según el último reporte del DANE, una diferencia de 11%, pero esta diferencia puede llegar hasta el 50%, incluso 80%. Sí, señora, es un tema sistémico y es también cuando nos damos cuenta que la violencia contra la mujer no se da únicamente en el marco de las relaciones cercanas, ¿verdad? Sino también que es un tema que se da a un nivel más macro. Entonces, si la sociedad nos manda el mensaje que el trabajo de las mujeres es menos valioso que el de los hombres, el mensaje en últimas que se manda es que las mujeres somos menos valiosas que los hombres. Y obviamente eso implica que sea mucho más fácil que nos maltraten en otras esferas, no únicamente la económica. O sea, cuando la sociedad no nos reconoce los derechos, no nos trata de forma equitativa, no nos dice lo que ustedes hacen es valioso como lo que los hacen los hombres, esto es pervasivo en la psique tanto de hombres como de mujeres. Entonces, por un lado, las mujeres sentimos, bueno, si mi trabajo no es tan valioso como del compañero mío que está al lado, eso quiere decir que yo no valgo lo mismo y por eso me puedo merecer el maltrato que me den los hombres que están alrededor mío. Claro. Y eso seguramente perpetúa la inequidad. Cuando hablamos de nuestro mapa, de la situación en Colombia, en las grandes ciudades las mujeres ya nos podemos sentir protegidas, como hace un momento lo mencionaba la doctora, tenemos ya canales de comunicación, de protección, la línea púrpura, tenemos ya maneras de acercarnos a expertos que nos puedan indicar qué paso a paso seguir en el caso de ser víctimas de violencia. Pero ¿cómo estamos en otras zonas del país, en zonas realmente alejadas, en donde esas violencias sí que se ven? Pues mira, en la ruralidad el tema es todavía más complejo. Uno, porque en las áreas rurales, lejos de las grandes ciudades, no ha habido tanto cambio a nivel de actitudes y a nivel de equidad e igualdad. Los roles de género y las expectativas de género siguen siendo muy tradicionales. Si a esto le agregamos que en la ruralidad no hay estas mismas rutas de atención, por ejemplo, hay muchos municipios que no tienen una comisaría de familia, donde es solo un juez promiscuo el que se encarga de todos los temas jurídicos en un pueblo. Obviamente tenemos menos acceso a medidas de protección, ¿verdad? Entonces, en esos casos o en estos ámbitos es importante
empoderar a las mujeres y que sean las mismas mujeres las que se conviertan en lideresas, que les ayude a prevenir estos temas. Si no podemos esperar, decirle a una persona de un pueblo chiquito que vaya hasta una cabecera municipal a poner una denuncia o a lo mejor ir a un hospital para iniciar una ruta de atención. Ahí es donde las mujeres tenemos que reunirnos y luchar por nuestros derechos y luchar por nuestro bienestar. Entonces, es en este mundo de la ruralidad donde vemos que las mujeres empoderadas son las que tienen la batuta para lograr un cambio importante. Y ahí quiero hacer como un pequeño paréntesis, es que el cambio social es un cambio que requiere muchísimo esfuerzo, un trabajo continuo y una paciencia muy grande. Las mujeres tenemos derecho al voto hace apenas como 120 años, más o menos. Y pues si lo vemos en términos de lo que lleva la humanidad, es muy poquito. Entonces eso nos lleva a pensar que la lucha, aunque ya ha dado unos grandes pasos, apenas está empezando realmente para que logremos la verdadera equidad y que esa equidad se vea reflejada en la disminución de los índices de todo tipo de violencias contra las mujeres. Pues doctora Irene Salas Menotti, directora de la especialización en psicología forense de la Fundación Universitaria Currant Flores, gracias por acompañarnos. Y sí, efectivamente, la distancia entre hombres y mujeres todavía en la sociedad es muy grande. Incluso la ONU en su último informe dijo que nos faltan 300 años para que estemos al mismo nivel de los hombres. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Paola, por la invitación. Y a ustedes gracias por estar con nosotros. Sin duda un tema que va a tener más desarrollos y sorpresas que estamos preparando para Más Salud en Tus Manos. Los invitamos también a que nos acompañen a través de las redes sociales, porque en nuestro canal de YouTube pueden revivir todos los programas de nuestro canal. Particularmente ubican Más Salud en Tus Manos y allí tienen todos nuestros programas disponibles casi que a manera de consulta, siempre con un especialista de la mano para orientar todos los temas. Hoy hablamos del feminicidio.